para pedirte, Padre amado, que seas tú sellando esta palabra en mi boca, en mis labios, que llegue al corazón, al entendimiento de cada uno de mis hermanos. Padre, que ellos puedan actuar según tu palabra, que ellos puedan ser regidos a través de tu palabra, aleluya. Te damos toda la gloria y toda la honra por proveerla. Gracias, Padre, por tu presencia y sobre todo, Padre amado, por el amor que tienes para con tu iglesia y para con la humanidad, que enviaste a tu Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Aleluya. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les voy a pedir que busquen en el libro de Tito, capítulo 3. Tito está antes de Hebreos. Nuevo Testamento. Está Tito, está Filemón y está Hebreos. Así que para el final de el Nuevo Testamento. Aleluya. Santo es el Santo de Israel. Es una palabra poderosa, pero toda la palabra del Señor es poderosa. Aleluya. Dadas las circunstancias, el Señor me ha dado esta palabra para que la trajera en el día de hoy. Yo estaba estudiando algo similar, pero estos versículos resaltaron y le pedía yo al Señor confirmación. Y aquí la vamos a leer juntos en el nombre de Cristo Jesús. La tiene Tito capítulo 3, versículos del 1 al 9. Espero que se gocen con esta palabra como yo me he gozado y me ha ministrado. En el nombre, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Aleluya. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Amén, aleluya. Gloriosa la palabra de Dios que nos ha dado, ¿verdad? En una semana tan difícil para Puerto Rico. Esta es una palabra sumamente clara. Yo puedo haberla leído, recitado aquí y prácticamente irme porque es tan clara que usted la entiende donde está sentado. Aleluya. Esto es un blueprint, esto es un plano, esto es una guía. En estos momentos de crisis, yo titulé esta,
prédica, manejo de la crisis actual, porque más claro no puede estar. Aleluya, gracias Señor, porque tú nos das la palabra para saber cómo actuar dentro y fuera, aún más fuera de este recinto, de estas paredes. Gracias Señor. Como dije anteriormente, es tan clara y tan contundente que estamos viviendo una crisis actualmente en la isla de Puerto Rico de Cordero. Ahora me escuchan mejor, ¿verdad? Amén. Quiero recalcar que el pueblo, la iglesia, estuvo siempre advertido. Está y estará siempre advertido de las cosas que van a acontecer. Principalmente por medio de la Biblia y también por los profetas de Dios. No sé cuántos han tenido la oportunidad de mirar unos videos que han salido acerca de profetas que hablaron palabra profética que describía exactamente lo que estamos viviendo hoy en día. Le tengo que dar validez porque fueron profecías que se hicieron, unas en el 2016, otras en el 2018. La del 2016 hablaba de María. Cuando yo me puse a escuchar nuevamente esa profecía y decía que venían tiempos difíciles, aleluya, describió lo que el pueblo de Puerto Rico pasó aquí durante María. Y ahora estamos pasando otra vergüenza a nivel nacional, mundial. Todo el mundo sabe lo que está ocurriendo. Como también no estamos exentos porque muchas de estas manifestaciones se han hecho en diferentes lugares. Los hemos visto en Grecia. Pero le damos gracias a Dios que vivimos en una democracia y no en una tiranía como Venezuela. Amén. O como Corea del Norte. Nosotros tenemos la libertad de expresión, pero el Señor quiere que esa libertad de expresión sea utilizada de una forma donde nadie se afecte. Amén. Aleluya. Yo voy a ir desglosando cada uno de esos versículos bíblicos, ¿verdad? Para abundar aún más. Ahora bien, para darles una idea de quién es Tito, este libro tan pequeñito de la Biblia, solamente, ¿verdad?, consta de 3 capítulos, son cortitos. Es una carta que escribió el apóstol Pablo y es una carta. Él estaba en la cárcel y la escribió como si se la escribiera usted. Hágase usted la idea que Pablo le está hablando a usted. Porque la palabra en el día de hoy le está hablando a usted. Me ha hablado a mí. Le está hablando a la iglesia. Aleluya. Con, ¿verdad?, una nota jocosa. Es como decir, para ubicarnos en tiempo, porque esta palabra fue dirigida a la iglesia primitiva. Pero es como decir que Pablo le escribió un email a Tito y prohibido confundirlo con un chat, ¿verdad? Pero si usted, esa es la nota jocosa, no quiero, ¿verdad?, ser, ni es con ánimo de burla o ofensa, es que tenemos que ubicarnos en lo que ha acontecido a través de miles de años. Esto no es nada nuevo. Pero para nosotros es reciente, ¿verdad? Y es lo que ha ocurrido es tan de mal gusto que nuestras casas se han resentido, nuestros trabajos se han cerrado, muchos de ellos, por lo que estaba diciendo el licenciado Serrano, por temor, mi señor esposo, me aclara la pastora Laura, licenciado, profesor, buen padre, buen esposo. Aleluya, gloria a Dios. Pero es una nota jocosa, pero ya usted está ubicado, ¿verdad que está ubicado cuando decimos el apóstol Pablo le escribió a Tito? Tito, ¿quién era Tito? Tito era un seguidor de Pablo, era un discípulo de Pablo.
Pablo tenía una misión, era una misión apostólica, era levantar iglesias a través de todo el imperio romano. Y él le escribe porque él está preocupado porque una de las iglesias, Tito estaba ubicado en Creta, una de las iglesias, ¿verdad? Pues se estaba manejando de una forma un poco liviana. Y él, ¿verdad?, le propuso que él instituyera ancianos de la iglesia, separara a los ancianos, pero esos ancianos no podían ser cualquier anciano, tenían que ser personas con un carácter, con unas cualidades intachables, y tenía que ser esposo de una sola mujer, etcétera, etcétera, que no se diera la bebida, bueno, lo que cubre lo que es una cualidad intachable. ¿Y por qué? Porque se quería evitar la apostasía, se quería evitar que doctrina malsana entrara y dividiera la iglesia. Y eso es algo que toda iglesia debe de procurar. Tiene que hacer una autoevaluación, qué está ocurriendo, quién está al mando, quiénes son los líderes, para entonces evitar la apostasía, que también es una palabra profética. Existe y existirá. Pero nosotros y nuestro deber, además de orar, es estar alerta. Amén. Aleluya. Así que en el primer versículo, donde dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Les recuerdo que Dios nos insta, nos quiere orando por estos gobernantes que tenemos. No importa el gobierno que esté en el poder. No importa. La palabra en primera de Timoteo 2, 1 al 3 nos dice, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Por todos los que están en autoridad. Eso quiere decir el gobernador. Eso quiere decir su jefe. No importa el trabajo que usted tenga. Eso quiere decir su esposo. Eso quiere decir su esposa. Todo el que está en un plano autoritativo tiene que ser respetado. No puede haber una anarquía. ¿Por qué? Continúo leyendo en primera de Timoteo, dice, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Qué bueno es el Señor, aleluya, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. En ningún momento esta palabra que acabo de leer dice que usted debe de orar solamente por el gobernante que usted eligió y por los otros no. Todas las noches por años, nosotros, mi esposo y yo, oramos y oramos por los gobernantes cualesquiera que esté en el poder. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cuán difícil es estar en una posición de gobernante, ya sea de rey, ya sea de presidente. Es sumamente difícil, y no solamente eso. Aleluya. Los gobernantes tienen tanto para caer en tentación, tienen tanta presión, tienen tanto ofrecimiento que hoy lo podemos ver. Lo hemos visto a través de todos los años. No quiero señalar exactamente a esta administración, porque todas las administraciones han sido bastante parecidas.
en la forma de administrar, en la forma de manejar el gobierno y sus directores y los fondos federales. Usted debe tener una idea clara, aleluya. Mi alma te alaba. Aleluya. Él sabe que es un reto el que un mandatario rija rectamente. Por eso nos manda a orar. Porque si él que pone a los gobernantes en el lugar y en la posición de autoridad sobre un país, viera que van a reinar y van a gobernar como Él verdaderamente quiere, justamente, no nos enviaría a nosotros a orar. Pero Él nos envía a orar porque hay tantas y tantas fallas, aleluya. Mire, el gobernante, el pueblo que le da la espalda a Dios, provoca su ira. Señor. El gobernante y el pueblo que ora siempre va a recibir revelación. Aleluya. Si nosotros oramos por nuestros gobernantes, vamos a ver cómo lo que está oculto va a salir al aire. Hay un remanente que está orando. Nosotros somos pocos, pero el oído del Señor está atento a nuestro clamor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. En usted estriba que se haga la diferencia. No pase desapercibido ese momento que usted tenga de orar, porque no solamente vamos a orar por la comida y los alimentos que consumimos y ya. Saque tiempo para orar por el gobierno. Aleluya. Esta isla fue constituida bajo la palabra de Dios y el Cordero. Aleluya. Santo es el Santo de Israel y Él honra su palabra. A Jesucristo le preguntaron, para aquellos que dicen no es importante mezclarse con las cosas del gobierno y la iglesia, ¿verdad? No es importante darle un lugar al gobierno. Pero cuando le preguntaron a Jesucristo si debían de pagar impuestos, ¿qué Él dijo? Eso le dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso lo dice todo. Usted tiene una responsabilidad como ciudadano. Usted, si tiene un deber de impuesto, si tiene un deber de ser buen ciudadano, de dar buen ejemplo, hágalo. Porque nosotros estamos llamados a hacer la diferencia. Hay tanta tendencia en el mundo a burlarse, a pasar las cosas debajo de la mesa. Muchas veces, y lamentablemente, los cristianos dicen, esas son mentiritas blancas. No debemos hacerlo. Y les voy a explicar más adelante por qué. En el versículo 2, que dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, propensos a participar o provocar riñas o peleas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Aleluya. Gracias, Señor, por esta democracia. Gracias porque nos podemos expresar. Gracias porque aún en medio del descontento y del desacuerdo, tú nos instas a que no difamemos. ¿Cuántas veces no hemos visto cómo el gobierno mismo desacredita? Difamar es desacreditar a un contrincante. Esa es la orden del día. Lamentablemente, no nos unamos a las personas que también quieren desacreditar si usted no tiene una prueba contundente. La palabra nos insta a que no seamos pendencieros. Esa palabrita
Es una palabrita que parece otra palabrita, pero que no significa eso, es lo contrario. Pendenciero quiere decir, miren qué importante es saber y escudriñar la palabra, porque cuando nosotros nos educamos, nosotros comprendemos cómo es que el Señor quiere que nosotros actuemos con sabiduría y con inteligencia. Acuérdense que cuando pedimos la sabiduría, Él la da abundantemente y Él la da sin reproche. Y para saber actuar en estos tiempos, métase en la palabra. Pendenciero quiere decir participar o provocar riñas o peleas. Qué palabra más feita esa, ¿verdad? Pendenciero. Pero, ¿qué le está diciendo el Señor a usted? Que si su vecino, su familia, le está instando a que usted abra su boquita y diga 2 o 3 cositas alteradas y se pasen las emociones. Mire, la violencia engendra violencia. La palabra lo dice muy claro. Evita las peleas y las riñas. Aleluya. Santo es el Santo de Israel. El versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. No vamos a tapar el cielo con las manos. Esa es la criatura vieja. Pero este versículo nos recuerda algo muy importante. Nadie está exento de un pasado. Y un pasado pecaminoso. Nadie. Todos tenemos un pasado. Todos hemos cometido faltas, unas más grandes que las otras. Porque no vamos a perdonar. Si nuestro Padre que está en el cielo nos perdona, ¿cómo no vamos a perdonar? No podemos validar ni ceder al pecado. Pero tenemos que reconocer cuando la persona se humilla y cuando la persona pide perdón. Nuestro deber no es juzgar. Nuestro deber es saber qué está aconteciendo, qué ha ocurrido, informarnos, no validar el pecado y dejar el resto en las manos de la Cámara de Representantes, del Senado, de la Corte Suprema. Ese es nuestro deber, porque nuevamente vivimos en una democracia y ese es el rol del gobierno. Tomar unas decisiones que usted no puede tomar, porque en este momento de crisis, nuestra Constitución nos dice, vamos a salir y vamos a votar para que el gobernador salga. No dice eso. Dice que hay un protocolo a seguir por medio de los legisladores de la Cámara de Representantes. Así que, ¿por qué nos estamos alterando? Estamos perdiendo nuestro tiempo, porque lo único que debemos de hacer es orar y esperar en el Señor. Aleluya. Apocalipsis 16:15 dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aleluya. He aquí, vuelvo a leerlo. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su vestidura. Mire, cuando usted vela, usted está alerta. Cuando usted se mete en la oración,
el Señor le va a hablar y le va a aconsejar. Cuando habla de guardar sus vestiduras, eso quiere decir que espiritualmente usted está preparado. Pero cuando dice que no ande desnudo, es que espiritualmente usted está imprevisto de lo que puede pasar. No queremos caer en vergüenza. Puerto Rico ha dado mucha gloria y es tan pequeñito, pero es tan reconocido a nivel mundial. No queremos caer en vergüenza, pero empieza por la casa, empieza por usted, empieza por la iglesia. Nuestras vestiduras tienen que estar blancas. ¿Cómo vamos a entender lo que el Señor nos dice si no nos metemos en la palabra y no nos vamos en oración? ¿Cómo vamos a entender si estamos desnudos espiritualmente? ¿Cómo vamos a juzgar al otro si no tenemos perdón en nuestro corazón? Aleluya. Hay una parte muy importante en los siguientes versículos que habla de: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Independientemente de que usted haya nacido en la iglesia o no, cuando reaccionamos, rectificamos y nos arrepentimos de los malos procederes, Dios nos perdona. Y eso precisamente es lo que yo acabo de leer. Es un Dios que nos salva. Él dice: no envié a mi hijo a condenar. No envió Dios a su hijo a condenar. Lo envió a salvar. Lo envió a sanar. Aleluya. Nuestro deber es abrir nuestro corazón y decirle: Señor, límpiame. Señor, te doy gracias por el sacrificio de tu hijo en la cruz, por esa sangre de amor que limpió nuestros pecados. Aleluya. Santo es el Santo de Israel. Santo, santo, santo. El versículo 8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instes con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Mire, hemos vivido días tensos. Mucha gente se pegó a los radios y al televisor y dejó de hacer su trabajo. Si usted quiere saber cómo el Señor quiere que usted actúe y maneje esta crisis, aquí está muy claro. Procuren ocuparse en buenas obras. Estaba escuchando en la radio hace unos días atrás un par de abogados muy reconocidos aquí en Puerto Rico, y ellos estaban comentando acerca del chat del pueblo, de si querían o no querían que el gobernador renunciara. Y dijeron: estamos atrasados en nuestros casos personales. Estamos atrasados en nuestros casos personales. Ellos lo único que tienen de tiempo radial es 1 hora aquí, 1 hora allá, etc. Mire, si ellos estuvieran verdaderamente ocupados en sus casos personales mientras hacían su deber en la radio, entonces no tenían que pedir perdón. Si los manifestantes, muchos de ellos,
que se amanecieron y al otro día no pudieron ir a trabajar, estuvieran ocupados en buenas obras, entonces el pueblo no se afecta, porque todos nos afectamos de alguna forma u otra. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, aleluya. Habitar los hermanos juntos en armonía, dice la palabra, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero después queremos que el Señor nos bendiga y que nos resuelva los problemas. ¿Cómo? Si estamos metidos en las algarabías. Dele a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Iglesia, hoy es el momento de enmendar cualquier conducta pecaminosa. Amén. Empezamos por la casa. ¿Qué le está robando la bendición a usted? Los momentos de crisis revelan verdaderamente su carácter. ¿Quién es usted? Muchas veces nos vamos en la euforia y dejamos, ¿verdad?, correr la emoción y pecamos. Pecamos porque verdaderamente agredimos y ofendemos a otras personas. No hay respeto. Usted puede ver las escrituras que han habido, el graffiti, en los mismos carros, diciendo groserías. Quizás nosotros asumimos una posición un poco nefasta durante esta semana, pero volvemos a recapacitar. Este es el momento de corregir aquello que según la palabra de Dios nos insta a hacer y no hemos hecho. Dios no puede ser burlado. En la iglesia vemos cómo el pecado de fornicación, el pecado de adulterio, el pecado de quizás embriaguez, el pecado de maledicencia, porque es espíritu de maledicencia que usted le da el primer lugar muchas veces, no puede regir en nuestras vidas. Tenemos que limpiarnos. La iglesia tiene que estar separada para el Señor, porque el Señor no puede ser burlado. Por último, el versículo 9 dice, pero evita las cuestiones necias. Es que el Señor sabe todas las